Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 22 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1952 cuando un comunista español que se encontraba en París leyó en un periódico que en Checoslovaquia, en el curso de unos juicios políticos, otro comunista, en este caso checo y llamado Josef Frank, que hasta entonces había sido secretario general adjunto del Partido Comunista, acababa de confesar en el curso de un proceso que había trabajado para la Gestapo mientras se encontraba recluido en el campo de concentración de Buchenwald. Semejante confesión permitía, por supuesto, la condena de Frank y también su desaparición de la política. Pero para aquel comunista español contaba con un enorme inconveniente, y es que los hechos confesados eran totalmente falsos. El comunista español también había sido deportado a Buchenwald durante la Segunda Guerra Mundial y había colaborado allí con Frank en operaciones clandestinas. De haber sido Frank un agente de la Gestapo, ese comunista español no se encontraría ahora en París, sino que habría muerto en algún u otro momento en Buchenwald. Siendo aquella confesión falsa, solo quedaba por determinar si existía algún elemento de verdad en ella o si, por el contrario, de arriba abajo todo era una gigantesca mentira articulada con fines políticos. Por cierto, el comunista español era conocido en la clandestinidad bajo el seudónimo de Federico Sánchez, pero su nombre real era Jorge Semprún. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación judicial de Víctor de Aldama, implicado en una red de corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en libertad con medidas cautelares al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Segundo, de Aldama se encontraba en prisión provisional por su presunta participación en un fraude multimillonario de hidrocarburos desde el 11 de octubre en Soto del Real, con aval, además de la Sala de lo Penal, porque existía riesgo de fuga. Tercero, a pesar de que las acusaciones contra de Aldama tenían que ver con la causa del fraude de los hidrocarburos, ayer prestó declaración voluntaria en otro asunto judicial relacionado con una supuesta trama de corrupción vinculada al Partido Socialista. Cuarto, de hecho, la causa en la que pidió testificar tiene un juez diferente y una materia penal distinta, aunque sí coincide el fiscal. Quinto, de manera bien llamativa, este fiscal había tardado más de un año en dar forma a las pesquisas iniciales. No había impulsado desde los registros practicados en marzo los avances sobre el volcado de los dispositivos tecnológicos incautados de los que todavía no se sabe nada. Había instado el inscrito inicial que dio origen a las actuaciones después del 23 de junio para no influir en el resultado de las elecciones. Y ahora, de manera sorprendente, se ha apresurado a pedir la puesta en libertad de Aldama. Sexto,
La puesta en libertad de Aldama choca con la confirmación de la prisión provisional en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia, nada menos que el pasado viernes, y todo ello por el elevado riesgo de fuga del detenido, que cuenta con dinero abundante fuera de España. Séptimo. En el curso de las 2 horas del interrogatorio, Aldama señaló que el ministro Ábalos se había llevado más de 250.000 euros gracias a las mascarillas durante la crisis del coronavirus. Octavo. Igualmente, Aldama afirmó que había entregado 15.000 euros al secretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán, y 25.000 a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. Noveno. Con todo, lo más relevante de la declaración de Aldama fueron las acusaciones vertidas contra Pedro Sánchez, al que situó a la cabeza de la trama de corrupción socialista, al que acusó de haberse hecho una foto con él y haberle felicitado por su labor de comisionista, y de manera muy especial al que culpó de mantener relaciones muy estrechas con la dictadura venezolana. Décimo. Según Aldama, entregó 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del Partido Socialista y en presencia del entonces asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Ese pago supuestamente era necesario para apaciguar a la hora número 3 del Partido Socialista, que se sentía molesto porque Aldama había pisado su terreno al gestionar una licencia para una constructora en el norte de España. Según Aldama, él era el que se encargaba del cupo vasco y había que arreglarlo. 11. En el caso de Moreno, un personaje clave en el Ministerio de Hacienda, la razón había sido más personal. Según Aldama, Koldo García le había dicho que tenía que ser agradecido y tener un detalle con él después de que les había conseguido un aplazamiento de Hacienda para una sociedad. En ese caso, se había tratado de unos 25.000 euros entregados también en un bar junto a la sede de un ministerio. Como en el caso anterior, Aldama no ha precisado la fecha de la entrega de los supuestos sobornos. 12. El testimonio de Aldama en sí no demuestra nada, pero obliga, eso sí, a llevar a cabo una investigación judicial. 13. Esa investigación podría llevarse en 3 escenarios diferentes, o bien conectándola con el caso Koldo e investigando en la misma causa con o sin una pieza separada específica, o bien considerando que no existe relación y por lo tanto hay que deducir testimonio y enviarlo a los juzgados ordinarios de instrucción, o bien que Anticorrupción abra sus propias diligencias fiscales de investigación, que eso sí, tendrían que cerrarse en cuanto alguna acusación presentase una querella. Y 14, la ministra de Hacienda ha asegurado que todo lo dicho por Aldama es falso y que las personas acusadas por él iniciarán acciones legales en su contra. La confesión, a petición propia de Víctor de Aldama, ha suscitado de manera inmediata interpretaciones que no dejan de ser superficiales, tanto como si al observar el cielo se pudiera dejar de ver la luna simplemente mirando el dedo. Para los contrarios al gobierno de Pedro Sánchez, se trataría de una prueba indiscutible de su omnipresente culpabilidad, lo que debería forzar a su dimisión o a una moción de censura que derribara su gobierno. Para los partidarios de Pedro Sánchez, por el contrario, no se trataría más que de un rosario de mentiras destinadas a dañar al gobierno, mentiras pronunciadas además por un presunto delincuente que añadiría a las acusaciones ya existentes al menos otras 2 por delito de cohecho, lo que ciertamente no favorece, siquiera en teoría, su situación procesal. Precisamente porque el panorama es el que es, caben diversas hipótesis de explicación. La primera hipótesis es que efectivamente todo lo dicho por Aldama sea cierto. Nos encontraríamos entonces no solo con que el antiguo ministro Ábalos es un delincuente y con que la trama de corrupción en el Partido Socialista es generalizada,
sino también con el hecho de que Pedro Sánchez está a la cabeza de la misma y de que esa corrupción no se limita a España, sino que se extiende también a ámbitos internacionales como el régimen de Venezuela, con el que se mantienen óptimas relaciones. La segunda hipótesis es que lo confesado por Aldama es falso en parte o en su totalidad y busca causar un daño al gobierno de Pedro Sánchez. Daño, dicho sea de paso, que puede repercutir en un Aldama que posiblemente verá cómo se le acusa de 2 delitos más que aquellos por los que está siendo investigado. En cualquiera de los dos casos, cabe preguntarse por qué Aldama ha confesado, consiguiendo, eso sí, de manera inmediata su puesta en libertad. Una puesta en libertad que la semana pasada la Administración de Justicia consideraba absolutamente inadmisible. Aquí las hipótesis también son varias. Primero, Aldama ha experimentado un súbito deseo de servir a la sociedad y ha confesado autoinculpándose. No es una hipótesis imposible, pero dados sus antecedentes cuesta creer en ella, y más cuando él mismo no ha apuntado a esa posibilidad cívica. Segunda, Aldama podría haber optado por una táctica seguida ya por el bailaor Rafael Amargo, que amenazó con dar nombres relacionados con actividades ilegales justo unas horas antes de ser absuelto de un delito de tráfico de drogas, marchándose a continuación a vivir fuera de España. Esta hipótesis, la de amenazar con material pensándose que tiene otro todavía más explosivo, no es desdeñable, pero tampoco parece muy verosímil dado lo que ya ha contado Aldama. La tercera hipótesis podría ser el haber llegado a un pacto con la Fiscalía, que hasta hace poco no se mostró muy activa en este caso, confesando a cambio de la puesta en libertad. De aceptarse esta hipótesis, las razones para el pacto podrían ser diversas. En primer lugar, Aldama podría haber aceptado mentir para facilitar la acusación contra Sánchez y otros personajes de relevancia. Desgraciadamente, es muy habitual en España que el Ministerio Fiscal ofrezca a los acusados reducir la pena o incluso retirar los cargos a cambio de respaldar acusaciones falsas lanzadas contra personas inocentes a las que se quiere destruir. De ser ese el caso, Aldama sería puesto en libertad, como ya ha sucedido, y habría aceptado previamente mentir a cambio de impunidad. El gran problema de esta hipótesis es el de por qué querría una fiscalía controlada por Sánchez dar ese paso, algo que solo se explicaría con la tesis de que un sector de la fiscalía, avergonzado por la actuación presuntamente delictiva del fiscal general del Estado nombrado por Pedro Sánchez y cansada de las continuas injerencias del gobierno en sus actuaciones, hubiera decidido actuar contra el presidente del gobierno, incluso valiéndose de mentiras proferidas por un acusado. No obstante, existe otra hipótesis que podría explicar todo quizá mejor. La Fiscalía habría ofrecido un pacto a Aldama que incluiría, entre otros términos, su puesta en libertad aceptada de manera fulminante por el juez Pedraz. El impacto mediático de esta situación proporcionaría un respiro al gobierno de Sánchez en un momento en que el cerco judicial se cierra sobre su esposa y en que las furcias mediáticas y las instancias políticas continúan ocultando de manera pertinaz datos sobre los muertos de la gota fría en Valencia. De ser cierta esta hipótesis, el foco de atención se desplazaría totalmente hacia el que acaba de confesar y a la vez se abriría el camino para su exoneración judicial. En el supuesto muy posible de que la investigación sobre la corrupción en el Partido Socialista, sobre el papel de Sánchez en ella y sobre los tratos con el régimen venezolano pasara al fiscal anticorrupción, este se vería obligado a dejar la investigación en punto muerto en el mismo momento en que se interpusieran querellas contra Aldama, algo que ya sabemos por la ministra de Hacienda que va a suceder. En otras palabras,
De acuerdo con esta hipótesis, todo sería una jugada maestra de desviación de la atención pública, pero sobre todo de absoluta paralización de cualquier acción judicial contra Sánchez y otros miembros del Partido Socialista, gracias a los pasos dados por una fiscalía que sigue controlada en su mayor parte por el gobierno. Al fin y a la postre, una posible imputación de Sánchez y otros miembros del Partido Socialista se vería finalmente detenida en cortafuegos inferiores como Koldo o el antiguo ministro Ábalos, sin tocar al presidente del gobierno y a otros miembros de su gabinete. Solo el tiempo nos va a decir cuál de este abanico de hipótesis se corresponde con la realidad, pero de momento quien ahora se dirige a ustedes experimenta la misma sensación que aquel comunista español experimentó en París en 1952, y es la de que la historia judicial que cuentan los periódicos y al mismo tiempo los políticos seguramente no se parece mucho a la verdad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y francamente no sorprende, teniendo cuenta la corrupción escandalosa que afecta a la administración española y a los partidos políticos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.